Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues estamos viendo una sesión, podríamos decir que a medio gas, ya que hoy es festivo en toda Europa y únicamente solo está abierto el mercado americano. Al final de la última sesión que veíamos antes de el festivo por Navidad, veíamos cómo las bolsas de Estados Unidos repuntaban con bastante fuerza, superando de nuevo la zona de los 6.000 puntos, el SP500. Se frenaba justamente donde decíamos que se podría encontrar esa zona clave para pensar que vamos a acabar viendo ese rally de Navidad que ya se debería activar en las bolsas. Hoy que estamos viendo, pues bueno, parece que esa subida se ha frenado un poquito, estamos viendo una pequeña corrección, pero de momento podríamos decir que se encuentra en una zona bastante proclive para acabar viendo ese rally de Navidad. Lo que nos faltaría es que cuando mañana vuelva a abrir las bolsas europeas den continuidad a esa última subida que veíamos antes de Navidad en Estados Unidos. Pero de momento pues parece que lo está haciendo bastante bien, aunque como decimos ha frenado justamente en esa zona clave. Lo veremos más a fondo en el vídeo del resumen semanal del domingo. ¿Qué tres acciones vamos a ver hoy? Pues vamos a ver la cotización de Nvidia, que consiguió salvar los muebles sobre esa zona tan importante de soporte que marcábamos en el gráfico. Vamos a ver también la cotización de Broadcom, que habíamos visto hace poco tiempo una subida bastante importante y ahora quizás está titubeando un poquillo en un movimiento lateral. Vamos a ver qué posibilidades tenemos ahora. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Amazon, que habíamos visto también la semana pasada una corrección importante, pero de nuevo parece que se vuelve a recuperar. Así que venga, vamos a ver esas tres acciones de hoy. Bien, pues vamos con las tres acciones americanas de hoy. Como siempre, lo vamos a ver desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queréis os registréis de forma totalmente gratuita. Y además, para todos aquellos que estéis comenzando a utilizar esta versión web de Pro Real Time, pues también tenéis un enlace a un curso que os va a ayudar bastante para saber utilizar esta versión web y poder realizar vuestros propios análisis técnicos. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Nvidia. Y fijaros cómo decíamos la semana pasada que debíamos de tener muchísimo cuidado en la zona en la que nos encontrábamos. ¿Por qué? Porque parecía que estaba perforando la media móvil de 70 sesiones, que anteriormente había actuado como soporte y que la estaba poniendo en riesgo. Y que de hecho, si no veíamos a final de semana que conseguía superar esa zona, pues nos podríamos empezar a preocupar para pensar que lo que habíamos visto por aquí habría sido una ruptura, un falso del antiguo máximo histórico que habíamos visto en junio en la cotización de Nvidia. Pero fijaros cómo a la sesión del viernes volvimos a ver un rebote bastante importante en la cotización de Nvidia, superó de nuevo la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí la cotización ha conseguido mantenerse al alza hasta la siguiente zona que tenemos de resistencia, los 140, 141 aproximadamente, que teníamos ahí pues justamente el máximo que habíamos marcado en la sesión del 20 de junio. Ahí pues parece que la cotización se está frenando. ¿Esto es una mala señal? ¿Es una señal de debilidad? Pues bueno, en principio, fijaros cómo podría ser una continuidad bajista desde las últimas subidas que llevamos en noviembre, porque de momento, si ahora se frena, seguiríamos marcando máximos y mínimos decrecientes en su cotización, pero puede llegar a ser un movimiento totalmente normal para llegar a ver ese repunte de nuevo en la zona de máximos y seguir con la tendencia alcista. ¿Qué deberíamos ver? Pues ahora que se apoya en la media de 70 sesiones de nuevo, en los 134, la consolida como de nuevo como soporte, como ya lo habíamos visto anteriormente, y a partir de ahí vuelve a repuntar con mucha fuerza hasta la zona de máximos sobre los 150. Ese sería el mejor movimiento que podríamos ver a cotización de Nvidia, o que directamente desde la zona actual se diese la vuelta a las caídas que estamos viendo hoy y volviese a repuntar de forma importante. Pero de momento estamos viendo caídas y podríamos pensar que puede continuar con la corrección. Ahora, si llegásemos a ver esa corrección, además romperíamos la tendencia de máximos y mínimos decrecientes, lo que podría ser una buena señal. El riesgo, ¿dónde estaría para la cotización de Nvidia? Pues que perforemos de nuevo la media de 70, y si perfora ahora la media de 70, mucho cuidado porque también perforaríamos la directriz alcista que llevamos viendo desde agosto. Y quizás desactivaríamos toda la subida que llevamos viendo en los últimos meses. Y esto daría continuidad a la caída y volveríamos a pensar que ese hombro, cabeza a hombro que planteamos en anteriores análisis técnicos de Nvidia se puede acabar cumpliendo. Podríamos una caída hasta la zona de los 120, donde se podría ir a buscar también la media móvil de 200 sesiones, que como vemos es probable que a lo mejor en un par de semanas ya se encuentre en
esa zona. Vamos a echar un ojillo también al gráfico semanal. Fijaros cómo la semana pasada salvó muy bien los muebles, cerrando por encima de la zona de los 131, que es la zona que decíamos que cuidado, si perfora esa zona nos debemos empezar a preocupar porque podría haber sido una ruptura en falso, lo que habíamos visto por aquí, pero como decimos, la sesión del viernes consiguió salvar los muebles. Ahora, esta semana, pues fijaros cómo parece que estamos viendo esa corrección, ahora mismo una caída de más del 1%, pero fijaros cómo todavía se mantiene sobre esa zona donde podríamos pensar que la cotización se está consolidando después de superar esos máximos históricos. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo la vela que está dejando ahora mismo no nos está indicando que ya vayamos a seguir al alza claramente en las siguientes semanas, los próximos meses, sino que nos está marcando una vela de indecisión. De hecho, me parece una vela bastante peligrosa después de la vela que tuvimos el mes pasado. Lo positivo que fijaros una vez más, la media móvil de 6 sesiones actuó como soporte y vimos un repunte importante. Por lo tanto, yo creo que el pescado se va a vender en el gráfico diario y ahí va a estar la clave. En la zona de los 135 ahora mismo, 134, 135. ¿Dónde estaría esa media móvil de 70 sesiones? ¿Por qué? Pues para ver si esta tendencia bajista que llevamos viendo desde noviembre va a llevar o va a significar algo más o simplemente es una corrección, una consolidación sobre la antigua zona de resistencia para volver a repuntar con bastante fuerza en el gráfico. Vamos a ver también el gráfico horario que no le hemos visto antes y fijaros cómo se muy bien esa vuelta hasta la zona de los 140, 141 y a partir de ahí hemos vuelto a corregir. Fijaros cómo ahora tenemos la media de 70 y la media de 200 sesiones por debajo, es decir, podrían actuar como soporte. Podría ser una buena zona objetivo para poner fin a la corrección que estamos viendo hoy y a partir de ahí comenzar el repunte. Sería algo bastante positivo y quizás en el más corto plazo son las zonas que debemos vigilar. Si perfora ya la media de 70 y la media de 200, pues cuidado, porque es cuando podríamos continuar corrigiendo y quizás pondríamos en riesgo esa media móvil de 70 sesiones del gráfico diario y también esa directriz alcista que, como hemos comprobado la semana pasada, de nuevo actuó como soporte. Por lo tanto, eso, dentro de lo que cabe, pues es una buena señal. La verdad que si comparamos Nvidia con algunas de las otras de las 7 magníficas, pues Nvidia se ha quedado bastante rezagada y no era normal, porque Nvidia era un martillo pilón con la subida y subía y subía y subía. Y a lo mejor otras de las 7 magníficas se quedaban un poquito más atrás, pero Nvidia seguía manteniendo con bastante fuerza la subida. Y ahora pues se ha frenado un poco y la verdad que el movimiento que estamos viendo, pues bueno, la verdad que ahora hay muchas dudas. Por si estamos viendo quizás un techo ya en toda la subida que llevamos viendo desde el 2022 o si por el contrario simplemente es una paradita para seguir manteniéndonos a alza. Fijaros que tenemos divergencias en el semanal, en el mensual, que aunque ahora nos pillan un poquito lejos, hay que vigilarlas, ¿vale? Hay que vigilarlas. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Broadcom. Fijaros directamente en el gráfico mensual qué pedazo de subida hemos visto en el último mes. Fijaros cómo hemos visto una subida del 48%. Es cierto que la tendencia alcista que llevaba era buenísima, apoyándose sobre la media móvil de 6 sesiones, los cierres muy cerquita de la banda superior, es decir, se van abriendo y nos va alargando el recorrido al alza. Lo que estamos viendo ahora ya es la traca final con sus fuegos artificiales y el final de la fiesta. Podría llegar a suceder porque es cuando más llama la atención, el inversor pequeño entra y a lo mejor ahí se distribuyen las acciones que se han ido comprando durante toda la tendencia alcista. Fijaros que la tendencia ha sido buenísima y lo venía haciendo muy bien, se apoyaba en la media de 70 sesiones en cada corrección y cuando se le iba un poquito más de las manos, como en agosto o como en septiembre, se apoyaba sobre la media móvil de 200 sesiones. Fijaros como ahora teníamos ese techo muy bien marcado en la zona de los 185 y el momento que la ha superado la cotización ha volado. Ahora, ¿dónde nos estamos moviendo? Pues clarísimamente en un movimiento lateral. Cuando vemos esas velas como la que veíamos el viernes 13 de diciembre y el lunes 16 de diciembre, lo normal es que la cotización vea un movimiento lateral entre esa zona, entre las dos velas donde vimos esa subida tan importante. Y ahí es donde nos va a marcar quizás si va a poder continuar la fiesta y esto va a seguir manteniéndose al alza o si por el contrario podemos poner en riesgo ya toda la subida y a lo mejor hemos visto la traca final. Evidentemente, para pensar que hemos visto la traca final queda muy pero que muy claro
Si echamos la vista atrás y vemos toda la tendencia alcista, deberíamos perder la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que ahora está lejísimos, en los 159,37. Ahí tendríamos la mayor probabilidad de que estemos viendo el final de toda la subida. Si quizás empieza a entrar por debajo de la zona de los 213 y se va a buscar la media móvil de 70 sesiones, pues bueno, quizás a lo mejor podría llegar a ser un movimiento de consolidación de esa subida tan fuerte y poder mantenernos al alza, pero ahí ya deberíamos empezar a preocuparnos si empieza a meterse en la zona del gap que dejó en la sesión del viernes 13 de diciembre. Y si por el contrario, como decimos, ahora se mueve, yo creo que sería lo mejor moverse en movimiento lateral entre la zona, fijaros, de los 250 y los 212 hasta que llegue la media móvil de 70 sesiones sin entrar en ese rango de movimiento del gap, espera la media 70, actúa como soporte y a partir de ahí vuelve a repuntar, pues yo creo que podríamos continuar con la fiesta como estamos diciendo. Fijaros, el gráfico horario se ve muy bien, la subida tan vertical y ahora pues el clarísimo movimiento lateral. Fijaros cómo tenemos un gap por aquí que es un gráfico horario, nos podemos ir a cerrarlo perfectamente. Si se va hasta esa zona, lo normal es que ahí veamos de nuevo una corrección, sigamos en un movimiento lateral, es decir, yo creo que de momento el lateral no se va a romper o no tenemos señales claras de que se vaya a romper, pero sí que hay que vigilar lo que decíamos en el gráfico diario. En el semanal, pues fijaros, la vela que dejó hace un par de semanas fue brutal. La vela que dejó la semana pasada, la verdad que dejaba bastantes dudas, porque una vela con una mecha muy larga, un cuerpo a la baja, en rojo, pero de momento esta semana lo está haciendo bien. ¿Qué sería lo positivo? Pues que veamos un cierre de nuevo por encima de la banda superior de Bollinger, que está en los 224, que veamos esa continuidad del movimiento lateral, y yo creo que eso podría llegar a ser bastante positivo, y eso daría confianza para pensar que después de la consolidación de esa subida tan fuerte, podríamos continuar viendo subidas en la cotización de Broadcom. Si al final de mes, de semana, perdón, que queda la sesión de mañana, es decir, se tendría que deteriorar bastante. Vemos cómo de nuevo se mete dentro de este cuerpo que veíamos por aquí bajista de la semana pasada, pues la verdad que seguiría marcando bastantes dudas. Es decir, la clave dónde está, sobre los 230. Por debajo, pues seguiríamos pensando que vamos a dar continuidad al movimiento lateral. Y si esto acaba en una hecatombe de aquí a mañana y acabamos cerrando por debajo del mínimo que veíamos la semana pasada, los 217, aunque no tiene pinta, pues eso sí que nos marcaría que la próxima semana podemos ir corrigiendo y a lo mejor nos vamos a buscar la media móvil de 6 sesiones que se encuentra en los 208. Y el gráfico mensual, pues fijaros lo que decíamos antes, la vela es súper alcista ahora mismo. Y mientras tengamos una vela así de alcista, que queda una semana, un poquito menos, para que cierre ya el mes, si acabamos viendo una vela así de alcista, lo que nos puede marcar es que es probable que el próximo mes volvamos como mínimo a máximos o que sigamos marcando nuevos máximos históricos en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, creo que es un momento para tener paciencia, también un momento para no precipitarse y no dejarse llevar quizás por esas subidas tan fuertes. He analizado Bradford, aunque no la tenemos en la lista, los análisis diarios, porque como comentamos cuando hacíamos la lista, pues si veía alguna acción que me parecía interesante, la quería analizar con todos vosotros. Y es que por todos los lados estoy escuchando hablar de esta acción. Y eso no es positivo. De hecho, ya la incluyen, parece que dentro de esas 7 magníficas. Y eso, en mi opinión, pues no es demasiado positivo cuando todo el mundo está hablando de algo. Por lo tanto, pues vamos a ir con calma, no nos vamos a precipitar y vamos a esperar un movimiento claro para ver esa ruptura entre la zona de los 251 y los 213. Vamos a continuar con la cotización de Amazon. Fijaros la caída tan fuerte que veíamos el miércoles 18 de diciembre. Parecía que a partir de ahí nos podríamos ir a buscar la zona de los 214, que era la antigua zona de resistencia, porque es donde están sus máximos históricos que habíamos visto a mediados de noviembre, irnos a cerrar el gap que teníamos por ahí. Pero fijaros cómo la cotización consiguió mantenerse al alza. Ahora, pues fijaros cómo no hemos conseguido superar esos máximos que teníamos a mitad de diciembre y parece que entra un poquito la debilidad. De momento se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones. Eso en el corto plazo es positivo. Si vemos que ahora ya no consigue marcar nuevos máximos respecto a lo que veíamos en la sesión del martes, cuidado. Porque a lo mejor nos vamos ahora a buscar ese objetivo que tenemos por aquí. En los 214 a cerrar ese gap. Es muy probable que si llega hasta esa zona se encuentre con la media de 70, que podría actuar como soporte, como ya veíamos en octubre. Mientras no perfore esa zona y no perfore la media móvil de 70 sesiones,
puede ser un simple movimiento de consolidación de la subida tan fuerte que veíamos, fijaros, a finales de noviembre y principios de diciembre. No sería nada, pero para nada preocupante. Formaría un nuevo diente de sierra y además ya sabéis que esos dientes de sierra son positivos porque así van dejando zonas en las que luego nos podemos guiar para marcar soportes y resistencias en el gráfico y detectar puntos de entrada o de salida dentro de la cotización. Si vemos el gráfico horario, pues fijaros cómo sí que es verdad que con la caída que veíamos la semana pasada perdía esa media de 70 sesiones, pero luego se recuperaba muy bien y ahora pues estamos ahí en duda quizás con el máximo que dejó en la sesión del martes. Si superase esa zona yo creo que tendría vía libre para seguir manteniendo esa alza. Si ahora vuelve a perforar la media de 70, pues es cuando podemos ver esa corrección que decíamos a buscar la zona de los 214 y cerrar ese gap que tenemos por aquí pendiente. Pero simplemente sería un nuevo diente de sierra para ver una corrección y poder mantenernos a la alza. Si pierde esa zona, pues ojito ya, porque se podría convertir en una ruptura en falso de los antiguos máximos históricos. Lo mismo que decíamos por aquí, fijaros como también veíamos una pequeña corrección, pero luego seguía manteniendo esa alza hasta los 314 y luego veíamos la caída, ¿hasta dónde? A la zona de antiguos máximos, sobre los 195, y a partir de ahí volvió a repuntar, es decir, que queremos volver a ver un repunte como el que veíamos a finales de noviembre, pues no debe perder la zona de 214. Si la perfora y perdemos la media de 70 sesiones, pues sí ya sería algo diferente y no pintaría también el gráfico. Vamos a echar un ojo también al gráfico semanal. Fijaros que la vela que dejó la semana pasada pues no es positiva, evidentemente, pero mientras veamos esta semana que se mantiene muy cerquita de la banda superior de Bollinger, pues puede ser un simple movimiento lateral de consolidación para seguir manteniéndose al alza las próximas semanas. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo la vela está siendo buenísima. Fijaros, vimos la ruptura de la antigua zona de máximos, movimiento lateral, y ya el mes pasado, en noviembre, se produjo ya la ruptura de ese movimiento lateral de consolidación y la vela que ha venido este mes ha sido especialmente alcista, una subida del 10%, lleva ahora mismo, no llega, está muy cerquita. Y además fijaros cómo está por encima de la banda superior de Bollinger, es decir, eso es bastante positivo para pensar que se van a seguir abriendo las bandas de Bollinger y que puede seguir manteniéndose al alza en los próximos meses, es decir, a comienzos del año 2025. Por lo tanto, pues yo creo que, evidentemente, mientras veamos, yo creo que va a ser muy importante que veamos ese rally de Navidad. Vale que a lo mejor luego en enero vemos una corrección, cuando se pasa a lo mejor si llega esa euforia del rally, pero es muy importante para dejar velas alcistas en el mes de diciembre, y aunque luego veamos una corrección, que esas velas tan alcistas nos den margen suficiente para ver una corrección y seguir manteniéndose al alza, porque como hemos visto subidas tan fuertes en algunas acciones, como por ejemplo Amazon, si de cara a la última semana de mes se empieza a deteriorar y acabamos viendo un cuerpo pequeñito y una mecha muy larga, puede ser la típica vela de rechazo. Eso hay que ponerlo en contexto de velas mensuales. Y pasa con muchísimas empresas, muchísimas acciones. Ese tipo de velas que estamos viendo ahora mismo. Pintaba muy mal antes de ver el rebote que veíamos en las últimas sesiones. Pintaba regular porque esas velas que estaba dejando eran bastante feas, pero con ese rebote la verdad que se ha recuperado bastante bien y necesitamos que eso se mantenga de cara a la última semana de este mes. Así que bueno, con esto ya me despido, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Nos vamos a ver el domingo de nuevo con ese vídeo del resumen semanal. Veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Os daré un comentario a lo mejor de lo que estamos viendo ahora mismo, de ese rally de Navidad, porque no, ya veremos a ver qué hablamos. Veremos también esos datos interesantes que tendremos la próxima semana, ese calendario económico, y los datos también o gráficos que he sacado que me han llamado la atención de Twitter. Así que bueno, el vídeo del domingo va a ser muy interesante. Además, voy a preparar un par de vídeos para todos aquellos que sois miembros del canal. Uno de ellos va a ser de quizás cómo deberíamos preparar nuestra cartera para el año 2025 y otro de los posibles riesgos que noto en la economía en el año 2025 y que se podían o que se pueden acabar trasladando a las bolsas. La idea es publicar estos dos vídeos todo este periodo navideño antes de que llegue Reyes, así que pues bueno,
veremos a ver si me da tiempo a grabarlo para este fin de semana. Si no, pues la próxima semana ya tendréis alguno de ellos. Así que bueno, también aprovecho para dar las gracias a todos aquellos que seguís apoyando el canal y que sois miembros. Y lo dicho, ya con esto me despido. Nos vemos el domingo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo estamos por aquí de nuevo. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen fin de semana.